Declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre. Seguramente, esta es una frase o el inicio de una frase que la mayoría de nosotros identificamos con cierta facilidad, o al menos nos suena probablemente de alguno de aquellos actos patrios Obvio. que tuvimos que padecer en la infancia, en nuestra etapa escolar, fundamentalmente. Sí. Apuesto incluso sin temor a equivocarme, y ya van a llegar los mensajes seguro, que algunos de ustedes que están escuchando, o ustedes que están acá, o del otro lado del vidrio incluso también, como Anita o Beto, Ale. o Ale también, pero Ale le puedo dar, me lo imagino a Ale, ¿vos sabés? Sí, me lo imagino, no sé por qué. Tuvo que aprendérsela de memoria para recitar la frase ante la solemnidad un tanto artificial, incluso hasta por momentos fingida, de compañeros, maestras y padres. Con esa frase comienza la declaratoria de la independencia, pronunciada exactamente hace 200 años, un 25 de agosto de 1825, en la Piedra Alta, en Florida. Claro que sí. Los pagos de nuestro amigo Beto y de su amigo el pájaro. Claro. Estaba guionado esto, estaba guionado. Son amigos, porque son amigos. Vino acá a saludarlo especialmente el otro día. Es verdad. Son amigos. Y 100 años después de eso, 100 años después, y a modo de homenaje de tan importante acontecimiento, se inauguró el que para mí, y esto es muy personal, es el edificio más impresionante jamás construido en nuestro bendito país. Y vamos a ver la foto. Ahí está. Es impresionante. Oh. Es una locura, y de noche, con el cielo y cómo está iluminado, mamita. Una construcción digna de un país que ya no existe, pero también el escenario inequívoco, en lo bueno y en lo malo, del país que somos. Y por qué no decirlo, del recuerdo del país que no queremos ser, como lo marca la siguiente foto que vamos a ver ahora. Es una foto, claro, muchacho, que todos queremos olvidar de alguna manera. Amigos y amigas de Todo por la Misma Plata, hoy dudas razonables del Palacio Legislativo, escenario de 1000 batallas y sensaciones. ¿Me acompañan? Claro que sí. ¿Verdad que sí? Vamos. El Padre Nuestro Artigas. El Padre Nuestro Artigas. Bueno, vamos a estar recorriendo algunas canciones patrias, como por ejemplo esta, ¿no? El Padre de Nuestro Artigas, que era espectacular. A mí me encantaba los escuadrones que pasan y que atacan gritando libertad. Era la mejor parte. Era la mejor parte. Bueno, y la primera interrogante que voy a compartir con ustedes, y las quiero atentas, las quiero metiditas en la cosita, es dónde funcionaba nuestro Parlamento antes de que existiera el Palacio. Bueno, la Asamblea General Constituyente y Legislativa se reunió por primera vez, ¿saben cuándo? ¿Cuándo? En noviembre de 1828, o sea, 3 años después de la declaratoria de la independencia. Y fue en San José, puesto que la ciudad de Montevideo, fíjense ustedes, todavía se encontraba bajo la dominación portuguesa. Claro. Y fundamentalmente de las tropas brasileñas. Esto quiere decir que no se podía ir a Montevideo a reunirse porque te limpiaban directamente. En diciembre de ese mismo año pasó a reunirse en Canelones, y cuando se fueron los portugueses se trasladó esa sede parlamentaria a Montevideo, en donde hubo varias, en realidad, locaciones diferentes. El 16 de febrero de 1829, las reuniones pasaron a desarrollarse en la iglesia del barrio de La Guada. Y en abril se fueron a la Casa Consistorial de Montevideo, que se ubicaba en aquel entonces en la Plaza Zavala y fue demolida ya a finales del siglo XIX, en 1880. Vamos a ver la siguiente foto, y le pido a la gente de YouTube que por favor se conecte, porque vamos a ver una cantidad. Y ahí está la iglesia de La Guada, ¿no? Que no era así en aquel momento, ¿no? Pero sí había ya una especie de capilla en ese mismo predio cuando se reunía el Parlamento uruguayo, lo que era el Parlamento, la Asamblea General Constituyente, allá por 1829, cuando empezó a reunirse en Montevideo. En mayo de ese año 1829, las sesiones comienzan a ser en el Cabildo de Montevideo, que bancó los trapos mucho tiempo, pero luego quedó irremediablemente chico para lo que se requería en aquel momento. De hecho, cuando el Parlamento pasó a ser bicameral, que fue después de la Constitución del 30, senadores y diputados se alternaban en sus reuniones compartiendo la misma sala. O sea, cuando había senadores no podía haber diputados porque era la misma sala. Desde siempre buena onda, ¿sabes? Entonces le decía, che, terminá, porque viste cuando en la cancha de fútbol 5 que tocan el timbre te tenés que ir. Bueno, esto es lo mismo. Nos toca a nosotros. Claro, una interpelación como la de Ortuño del otro día con 21 lo mataban. Claro, Claro, tenían que venir los otros. Pero se inauguró
el sector izquierdo después del edificio sobre la calle Sarandí, donde pasaría a funcionar la Cámara de Representantes y allí la cosa se puso un poco más cómoda. Este es el edificio del Cabildo que funciona como museo y que todavía se mantiene, Sí. ¿no? Todavía está ahí. Y es importante decir que allí se aprobó la Constitución de 1830, con toda la importancia que esto tuvo para la construcción del Uruguay como país independiente. A mí me parece que la fecha por excelencia de la independencia de Uruguay no es el 25 de agosto, sino el 18 de julio de Ahí va. 1830. Pero hay una larga discusión en relación a eso, una larga discusión, y en realidad los historiadores lo que marcan, el consenso actualmente es que fue un proceso que pudo haber comenzado en 1825 y culminó en 1830 con la jura de aquella primera constitución. Cambio, por favor. Bueno, ustedes se preguntarán qué estamos escuchando. Es uno de los primeros tangos del Río de la Plata, ya por finales del siglo XIX. Llama Dame la lata este tango. Y es espectacular, me gusta. Es su versión autor anónimo además. Mirá. Me encanta, la verdad que está muy bueno. Y como para llevarnos un poco a esa época, es que optamos por este tema. Y nos lleva, ¿no?, a finales del siglo XIX. ¿Por qué no? ¿Cuándo se empezó a hablar de la necesidad de un nuevo edificio específicamente para el Parlamento? ¿Cuándo? Porque lo del Cabildo ya se sabía Claro, que no iba a durar. que no podía durar. Y bueno, fue muy rápido en realidad. Ya en 1850 y había varias ideas. Por ejemplo, hacer un edificio grande que englobara a los 3 poderes del Estado, ¿no? Esa era una posibilidad. O por qué no mejorar y ampliar el edificio del Cabildo, Claro. que era el que se estaba usando en ese momento, hacerlo más grande. Tampoco era tan grande el predio, era medio complicado, pero era una posibilidad. Y finalmente, en el año 1896, fíjense ustedes, Pasó su tiempo. pasó su tiempo, junto a la ley de liquidación del Banco Nacional, que fue una ley muy importante, se dispuso la construcción de un edificio exclusivo para el Poder Legislativo. Solamente para eso, que se levantaría en un predio ubicado sobre Avenida Graciada, en la manzana frente a la iglesia de la Aguada, Ajá. entre las calles Nicaragua, Venezuela y Pampas. ¿Vieron lo que les decía, no? Un predio enfrente a la iglesia de la Aguada. Spoiler. Un spoiler tonto, porque ustedes ya lo saben. Pero no se construyó ahí. ¿Y cuándo empezó a construirse? ¿Cuándo? Bueno, demoró bastante. Porque el proceso fue largo. Y es muy divertido además. A mediados del año 1902 se dispuso el llamado a un concurso público, internacional además, para un proyecto de Palacio Legislativo para la ciudad de Montevideo. Además se creó una comisión especial con todo lo que eso implica. Un gach. Sí, que presidió un tal José Valle y Ordóñez. Mirá. Uno ahí que no lo conocía nadie. No. Mientras que la preparación de las bases para el concurso estuvo a cargo del ingeniero José Cerrato, que años más tarde también sería presidente. Fíjense los nombres, ¿no? Estamos hablando. Valle y Ordóñez, durante sus 2 presidencias, impulsó con mucho entusiasmo la construcción del edificio que a su juicio, fíjense, esto estoy tratando de ser fiel y entrecomillarlo a don Pepe, debía tener magnificencia, nobleza y riqueza artística en las terminaciones. Atención, pregunta. Uy, atención, pregunta. Perdón que ¿Qué tenemos que hacer? voy a agarrar. La zanahoria. ¡Rico! Acá está. No se ve la marca, nada. Se ve que tiene octógonos por todos lados, pero bueno. Es Más octógono, más rico. Es una cosita. Tengo el hijo de un amigo que dice, por lo menos que tenga 2 octógonos, le dice al padre. Cuando quiere que le compre algo. Mirá, esto está bueno. Riquísimo. Y es el premio para quien gane esta competencia. ¿Y quién No para Joana empieza? gane, para quien gane. Claro. Bueno, piedra, papel, tijera. Porque en realidad son las mismas 6 preguntas, así que vamos a tener que... Porque no sabíamos que no venía Andrés. Claro, Nos enteramos ahora hoy. ya no queda nadie. Bye. No, ahora no queda nadie bayo. Esto Claro. es una lucha sin cuartel. Pará, Vamos. Piedra, papel o tijera. Bueno, ganó Belén porque la piedra... Rompe la tijera. Rompe la tijera. Rompe la tijera. Y bueno, Belén, la pregunta es la siguiente. ¿Quién era el presidente de la República en 1902? Y las opciones son el propio Valle de Ordóñez, B, Juan Lindolfo Cuestas, o C, Claudio Williman. Willyman. No es correcto. ¿Cuestas?
¡Es correcto! ¿Por qué decís bien si no querés que no Porque yo festejes? festejo por ella. No festejes por ella, no, porque así empezás perdiendo. No. Tenés que saber lo que tenés que, cuando ella va a contestar, pegarle una patada por abajo. Ahí va, para que yo me equivoque, me ponga Claro. nerviosa y. Desconecta el enemigo. ¡Vos, callate vos! Quiero que se odien por un rato. No. Mirá lo que está en juego, loco. No, Mirá lo que está en tenés razón, juego. ¿sabés Acá, qué? no Sí, sé. mirá lo que está en Mirá juego, lo que está en Belén. juego. Ya está. Por favor. Bueno, en 1904, Sí. 1904 que el país era un fuego, ¿no? Sí. La guerra civil, todo. Se decidió cambiar el lugar en donde iba a hacerse la obra, porque se dieron cuenta de que el predio anteriormente elegido, que era ahí enfrente a la iglesia de la Aguada, era muy, muy chiquito, quedaba chico. Según la opinión de la época, y tal como explica la página del Parlamento, que tiene una cantidad de información en relación a esto, el Palacio de las Leyes que se había proyectado debía corresponder a un entorno mucho más amplio, desde el que se lo pudiera apreciar en toda su belleza, Claro. y al mismo tiempo que resolviera problemas de aglomeración de público, porque Claro. iba a ir gente ahí constantemente, y del tránsito en esa parte de la ciudad, en ese momento carruaje, todo, ¿no? Una cosa de loco, muy, muy antigua para lo que tenemos ahora pensado, que creemos que son autos, todo. No, Sí. estamos hablando de 1904, ¿no? Claro. En 1905, un año después, se decidió ubicarlo en la antigua Plaza General Flores, ubicada entre la calle Fernández Crespo, Guatemala y un tramo de Agraciada. Vamos a ver la Claro. foto del predio, que en realidad lo que nos va a marcar, Belén, es el plano actual, Claro. ¿no? de la ciudad de Montevideo, en donde estaba ubicado actualmente el Palacio Legislativo, en un lugar mucho más amplio, amplísimo. Pero de todas formas, la nueva ubicación debió ser despejada para que el edificio resaltara del entorno. Claro. ¿No? Por esa razón hubo que expropiar algunos terrenos del entorno inmediato para lograr el efecto que se pretendía generar con la construcción del nuevo edificio. Y de eso vamos a hablar más tarde, porque las expropiaciones, siguieron durante muchos Ahí años, va. ¿no? Para que quedara tan despejado como terminó quedando, que uno lo ve de lejos y dice, Sí, mirá claro, lo que es esta sí. circunvalación, es una locura. En 1905 se ajustaron algunos detalles del proyecto original, del cual ya vamos a hablar, ¿no? Se cambiaron algunas cosas. En 1906 se colocó la piedra fundamental y recién en 1908 se comenzó a construir. Y vamos a ver ahora fotos de la colocación de la piedra fundamental, que hubo mucha pompa en ese momento, porque claro, se estaba empezando a construir el gran palacio legislativo, el símbolo de la democracia uruguaya, una cantidad de cosas que tenía que tener mucha importancia. Y también vamos a ver una foto de la construcción, ¿no? Ahí está la colocación de la piedra fundamental. Mirá todas las galeras. Todas las galeras, ¿no? Y esos bigotitos, tipo. Y estaba Valle ahí, fíjense la pompa, ¿no? Y ya lo otro, la foto siguiente, es una foto en donde están ahí los que están Wow, laburando. claro. Los que están laburando. Eso es en el Salón de los Pasos Perdidos. Que vamos a hablar de eso porque es una locura. Todos esos mostachos, ¿eh? No, Sí, no, de moda. No, imagínate el olor a hombre que habría olor ahí. a hombre, No, claro. no. Pregunta. Ay, no, pará que tenemos cambio de cortina antes, no se me apure. Bueno, la comparsita, que es en realidad de 1916, pero nos retrotrae a esa época, 1916 o 17 por ahí, nos retrotrae a esa época de principios de siglo. ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo? Fue súper interesante y súper divertido, la verdad. El concurso, ¿se acuerdan que se había lanzado en 1902? Que había sido de carácter internacional. Internacional, y ya vas a ver, y culminó en el año 1904. Sí. Tuvo algo muy curioso, y es que, según la comisión asesora que se había generado también en el año 1902, ninguno de los proyectos cumplía con los requisitos, por lo que el primer premio no debía ser otorgado. Te escuché hoy. Atención, pregunta. Si escuchaste hoy, esta la tenés. ¿A quién le toca? A vos. A mí. Faz. Ah, no, a vos, claro, a vos. Ay. ¿Cuántos proyectos se presentaron en el concurso? No sé. madre! Porque lo escuché en el otro kiosco. Ni me des la. ¿No te doy las opciones? ¿Y si le errás? No, 27. Es correcto. ¡Vaya! Perdón, me levanté muy temprano y me. Lo que pasa es que me escuché. escuchó porque Claro. estuvimos con demás y bueno, hablamos de eso. Bueno, pero Belén, tenés una ventaja, tranquila. Y es la esperanza. La esperanza. La esperanza, que es lo último que se claro. perdió. Bueno, ay. Les voy a poner más cerca de Joana. No. Vamos a dejarla acá.
De esas 27, Sí. apenas 3 proyectos eran uruguayos y 2 de ellos recibieron menciones especiales. ¿No? Pero ninguno conformaba del todo. Y mirá que había proyectos de Nueva York, de Italia, de España, de Francia. Pero en aquel momento era una cosa impresionante. La cantidad de proyectos que llegaron desde los lugares más afamados del mundo, ¿no? Con gran prestigio, lugares, estudios muy prestigiosos, arquitectos muy prestigiosos, diseñadores de altísimo nivel. Lo que se decidió fue no otorgar el primer premio, Ahí va. porque no gustaba ninguno. Una locura. Muy nuestro, ¿no? Mal, No, esto mal. no gustó ninguno. Y dar 2 segundos premios en forma compartida. Bueno. No tiene mucho sentido. ¿Viste pero vos da. que toda la vida estudiaste y trabajaste en una cantidad de lados para hacer esto? Bueno, vas a tener que compartir el proyecto con nosotros. No, es que no fue así. Entiéndanse. Porque los premiados fueron los arquitectos españoles Manuel Mendoza y Sáez de Aragóña, Ajá. Saez de Aratgoña. exacto, por el proyecto denominado Hispania, Ajá. porque eran españoles, y el arquitecto italiano Víctor Meano, y recuerden este nombre, Sí. por el proyecto denominado Agraciada, que mirá cómo se llamaba, Bueno, Agraciada, justamente claro. por la calle en donde se iba a realizar. Según la comisión asesora, Hispania representaba las nuevas tendencias modernistas y era el mejor en lo que refiere a la grandiosidad de la planta. Claro. Pero las fachadas resultaban inadmisibles para un edificio representativo de uno de los poderes del Estado. Y vamos a dar la foto. ¿Ustedes quieren ver cómo Sí, era obvio. el Hispania? Bueno, estaba bueno en realidad. Pero vaya a saber uno qué es lo que no gustó. Era medio imponente también. Sí, la verdad que Y, no. y tenía cierto parecido Eso con te el iba a actual. decir, sí. Alguna cosa parecida con el actual tenía. Pero no gustó. No. Reitero, porque la frase es textual, ¿no? Inadmisible para un edificio representativo de uno de los poderes del Estado. Ya está. A otra cosa, mariposa. Agraciada, en cambio, con un estilo arquitectónico neoclásico, representaba una tendencia conservadora, tradicionalmente representativo del poder y la autoridad. Por lo tanto, se determinó su inmediata construcción por ser el que reclama menores modificaciones al proyecto, el que mejor se ajusta al presupuesto, Claro. ¿no? Y el que tiene su aspecto exterior la magnificencia exigible para este tipo de edificio. Bien. Ay, Uy, no. Belén, no te cabe porque esta sí que es impresionante. Bueno, según diversas fuentes, esta es un huevo también, según diversas fuentes, el Palacio Legislativo costó 10 millones de pesos oro, lo que equivale a cerca de 20 millones de dólares de entonces, de y acá unos, atención, 400 millones de la actualidad. Esto lo chequeé en ChatGPT, pero también hay un libro que escrito especialmente, ahora no recuerdo quién lo escribió, cuál es el nombre del autor del libro, pero es especialmente del Palacio Legislativo, que habla de que el valor actual sería entre 380 y 400 millones de dólares. Porque es una locura, ustedes lo ven y bueno. Claro. ¿Qué significa esta cifra en relación a lo proyectado inicialmente por las autoridades, Belén? Sí. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué te refieres? ¿Cuánto pensaban gastar y cuánto terminaron gastando? Perfecto. Por ejemplo, el Antel Arena dicen que valió 3 veces lo que... Lo que al principio sí. pensaban que iba a Entonces, valer, sí. A, exactamente lo mismo. Ujú. O sea, significaba exactamente lo mismo con el presupuesto Sí. que habían pensado. B, 2 veces más. Ujú. O C, 4 veces más. Bueno, yo voy a ir por la C. ¡Es correcto! ¡Ay, zafa, Zafa. Belén, cambio de cortina, por favor. Bueno, escogimos una tarantela, que son viejas las tarantelas, ¿no? ¿Eh? Son de la Edad Media, más o menos. Ayer estuve fijándome un poco y entonces dije, voy a poner una tarantela, va a quedar medio desactualizado, pero no, porque son viejas y todavía se mantienen las tarantelas. Sí. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a Italia. Dale. ¿Qué podemos decir del arquitecto Meano? ¿Qué? Bueno, sabemos bastante acerca de él. Nació en Italia en el año 1860 y para hacer el proyecto conocido como Agraciada, se inspiró en el Parlamento de Viena, obra del arquitecto danés que se llamaba Theophil Hansen. ¿Quieren ver la foto Sí, del obvio. Parlamento de Viena, que es increíblemente bello? Lo vamos a ver. No solamente bello, sino imponente. Bueno, tiene ahí una... Se le Tiene nota alguna- un poquito, ¿no? Tiene una inspiración. Una digamos, ¿no? inspiración, ahí va. Sí, pero como lo van a ver es bastante más horizontal de Sí, lo que es el nuestro. Como más Claro. plano, digamos, y Como más largo. Como más plano y más largo. Ahí va, exactamente. Meano estaba muy pillo en realidad, Ajá. porque también había ganado el concurso para el diseño de la sede del Congreso argentino, Claro. que en el año 1904 ya se estaba construyendo, ¿no? El año que él ganó, el Sí. uruguayo, ya estaban construyendo el argentino, que también era de su autoría. Y vamos a ver la foto del Congreso argentino, seguramente muchos lo conocen.
Sí. pero muchos otros no. Sin Tiene- embargo, ese ya es distinto. Sí, viste Sí. que tiene como una cúpula Sí. ahí, ¿no? Es muy lindo también, ¿no? Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Muy... Excepto por la gente que hay adentro, es precioso. No, no se meta con Milei, un fenómeno y todos los Escuchá. congresistas argentinos. Bueno, lo increíble es que Meano nunca pudo haber terminado el Congreso argentino, ni tampoco pudo ni siquiera enterarse de que había ganado el concurso en Uruguay. No se enteró de que ganó el concurso en Uruguay, ya que siendo muy joven, con apenas 44 pirulos, 44 primaveras, 44 años, para ser Sí. más exacto, murió de una manera repentina y trágica. El pobre... Uy. Pregunta. Joana. ¿Quién arranca? Joana. Yo. Joana, pregunta, ¿cómo murió Meano? ¡Fua! Y las opciones son, se cayó monitoreando una de sus obras y se desnucó. B, lo mató en un duelo con floretes, un magnate que no le había pagado. O C, lo asesinó su mayordomo, que a la vez era el amante de su esposa. No es esta, pero es tan bizarra que lo voy a elegir. El amante de su esposa. Es correcto. Es demasiado. Me estás Es jodiendo, muy boludo. historia No, es que- tragicómica, ¿no? que es una locura, es increíble. La historia de esto es... parece, si te hacen Muy una peli, uruguaya. si te hacen una película, vos decís, no, mentira. Claro. Y el tipo ni se enteró de que había ganado, ni tampoco pudo terminar el Congreso, ¿no? De Argentina, ¿no? Porque se terminó encargando a otro arquitecto del final de la obra porque él, lo mató el mayordomo, Claro. básicamente. ¿Quieren ver la foto Sí, obvio. de este señor tan desgraciado? Ahí lo tienen. ¡Opa! Ya tenía una mirada triste. No se acordaba de Sí, alguien. muchacho, para tener 44 parecía de 78, ¿no? Bueno, eso también. Pero eso es también bien de la verdad. época, eso es bien de la época. Bueno, queda decir también, para que ustedes vean lo salado que estaba Meano, Sí. más allá de sus problemas en el terreno del amor, que todos los tenemos, ¿no? El terreno del amor es indescifrable, Joana. La Messi. Pero igual preferiría yo no ser asesinado por el mayordomo, entre otras cosas porque no tengo mayordomo. Bueno, ¿no? Verónica, tenía que haber un calzón. Bueno, también participó él activamente en la construcción de la Casa Rosada, particularmente en las refacciones que se le hicieron en la Casa Rosada en aquel momento, y también del Teatro Colón, que vendría a ser como el Teatro Solís de Qué edificio tan bello. de Buenos Aires, que es una belleza también impresionante. Ahí lo tienen, la cara del Teatro Colón es Meano, el desafortunado arquitecto fallecido en confuso episodio. Cambio, por favor. Bueno, esta es una versión instrumental linda. una cabeza. Por una cabeza. ¿Qué tan ajustado fue el proyecto original de Meano? ¿No? ¿Qué cambios le hicieron? Y acá viene una parte que es muy importante. Pará, porque yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, o sea, él no pudo venir a hacerlo, pero su gente vino a hacerlo. Sí, o ya- sea, él ganó el proyecto y se Se murió. respetó. Se murió. Y no había ni empezado a construir ahí, ¿no? Claro. Belén, fíjate que él muere en el 4 y el palacio lo empezaron a construir en el 8 recién. Pa. ¿No? Y le hicieron algunos ajustes. Ya en el 5 le empezaron a hacer ajustes. Pero bueno, hubo varios. Yo estoy bastante lejos de ser un especialista en la materia, pero les puedo decir que cambiaron bastante el proyecto original, ¿no? De hecho, vamos a compartir la foto original del proyecto, para que ustedes vean cómo era, que no lo hicimos todavía. El proyecto Agraciada era así, ahí lo vemos. ¿Lo Está ven, como no? más alto, Sí. ¿no? Sí, O sea, el actual es como más alto. el actual es más alto porque está como en una especie de terraplén y Claro, tiene claro. algo que este no tiene, que es el lucernario, que es como se llama, ¿no? Que ahora vamos a hablar de eso. Como decíamos antes, en el año 1905 se encargó la ampliación y el ajuste del proyecto original. Y lo hicieron los arquitectos Jacobo Vázquez Varela y Antonio Banchini. Este último fue colaborador directo de Meano en la construcción del Congreso Nacional Argentino, o sea que ya había como una continuidad. Ah. Pero además, y acá viene lo importante, en el año 1913, ya en la segunda presidencia de Valle, se contrata al arquitecto italiano también, Gaetano Moretti. Gaetano Moretti. Moretti, lo cual termina siendo clave para el aspecto final de la obra. Vamos a ver la siguiente foto, ¿no? Y mientras tanto les cuento que en la página del Parlamento se dice que Moretti, ahí el Mira hombre, qué hombre. de un bigote frondoso, ¿no? Yo me tomo un café con Moretti. No, vos, Belén, vos no le negás un café a nadie, con un vaso de agua. No se le niega a nadie. Muy generoso. No sé si le entregarías, ¿no? Pero llegás hasta el café. Llegás hasta el café. Bueno, Moretti no era un arquitecto, dice la página del Parlamento, Belén, no era un arquitecto neoclásico, pero podría presumirse
de acuerdo al trabajo realizado en el palacio. Claro. Era un gran arquitecto de ideas modernas, muy culto y versado en arquitectura clásica, de gran experiencia, autor de importantes obras y docente afamado. ¿No? Era profesor universitario también. Moretti elaboró un exhaustivo plan de transformaciones edilicias y decoraciones que plasmó en planos, croquis e incluso en la confección de maquetas en yeso armado de gran tamaño. Maqueta que todavía existe y que no la pueden sacar de un cubículo que la tienen en el Parlamento porque si la sacan se rompe. No, pero dicen que es increíble esa maqueta. Dicen que es una cosa impresionante. Creo que está en la zona del techo ahí, no sé bien dónde está, pero no la pueden sacar. Es una maqueta grande, enorme, ¿no? Claro. Enorme que se hizo en esa época, ¿no? Incorporó al edificio maderas nobles extranjeras, mármoles y pórfidos nacionales. Mucha gente piensa que los mármoles son extranjeros, pero no. ¿No? Incluso se puso a trabajar canteras especialmente para poder incorporar esos mármoles nacionales, con todo lo que significaba eso en la época del vallismo, la industria nacional, ¿no? Era como fuerte en ese aspecto. Y también, claro, ¿no? Los bronces y cristales que se fueron desarrollando e incorporando en la obra. Enriqueció la decoración con profusión de esculturas, bajorrelieves vitrales, mosaicos venecianos y una equilibrada ornamentación clásica. Esto es lo que dice la página del Parlamento. La verdad que es un fenómeno, Gaetano Moretti, un crack. En el canal de YouTube, que se llama Evolución Urbana, hay un video dedicado justamente al palacio y es muy interesante. Y explica ese canal, en ese video, a la perfección el aporte de Moretti para llegar al edificio que hoy conocemos. Vamos a escuchar. Moretti sin duda fue la persona que introdujo la mayor cantidad de cambios a la obra. El proyecto original del fallecido arquitecto Vittorio Meano, inspirado en el Parlamento de Viena, pretendía que su edificio diera la misma impresión de horizontalidad que daba la obra austríaca. Por el contrario, el arquitecto Gaetano Moretti entendió que las dimensiones del volumen del edificio ameritaban una culminación elevada en el centro del mismo. Y así fue que se decidió la construcción de un lucernario cuadrado en el centro del edificio, decorado por variados ornamentos de estilo griego, entre los que se destacaban las 24 cariátides de casi 4 metros de altura cada una. Y créanme, este detalle distingue al Palacio Legislativo de cualquier otra obra de arquitectura en el mundo. Bueno, una auténtica animalada. Podemos ver la siguiente foto que nos va a ayudar a apreciar lo que decía el audio, ¿no? Es muy importante, si pueden, que se conecten a YouTube. Ahí están las cariátides, ¿no? Que tienen 4 metros de altura cada una y que están en el lucernario. No parece. No parece, si la ves así no, pero claro, hay que estar ahí arriba, ¿no? Sí. Se originan las cariátides en la antigua Grecia, son esculturas de figuras femeninas que cumplen la función de una columna o soporte arquitectónico en un edificio. Claro. Es exactamente lo que es, ¿no? Cuando lo ven ahí. Puntualmente en el Palacio Legislativo hay 12 diseños en el lucernario, que es digamos, la estructura cuadrada, esa que le da como una altura mayor, ¿no? Y que cambia totalmente el diseño original que había hecho Meano, ¿no? Son 12 diseños que se repiten cada uno 2 veces, por lo tanto son 24 columnas, y representan diversas categorías, como por ejemplo la pintura, el comercio, la poesía, la industria, la medicina, etc. Espectacular. Una bestialidad, fíjense lo que es la ornamentación, lo que es la elaboración. La cantidad de detalle, ¿no? El detalle. Por eso yo decía, creo que es una construcción que habla de un mundo que ya no existe y de un país que ya no existe tampoco. ¿No? Vamos a ver la siguiente foto que también nos va a ayudar. Ese es el lucernario, pero visto desde adentro del Palacio Legislativo. Para mí es el que le da un toque súper especial, ¿no? a la obra. No solo por el exterior, sino por lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Por esa claraboya con un vitral espectacular que se proyecta nada más y nada menos que en el Salón de los Pasos Perdidos. Este vitral plano, junto a otros 2 de forma curva que acompañan la forma de la bóveda, son los que iluminan el Salón de los Pasos Perdidos. Y el Salón de los Pasos Perdidos es otro lugar donde el arquitecto Gaetano Moretti introdujo varios cambios más. En un principio, el techo sería plano, pero Moretti decide que serían 2 grandes bóvedas que se cruzan, inspirado en las grandes catedrales del Renacimiento. El Salón de Pasos Perdidos
es, junto con el Lucernario, el elemento que distingue al edificio del Poder Legislativo de entre otros edificios de su misma categoría en el resto del mundo. Bueno, yo no sé si estuvieron alguna vez en el Salón de los Pasos Perdidos. Sí, varias veces. Hace mucho tiempo. Es impresionante. Una vez tuve la dicha de cantar en el Salón de los ¡Ah, Pasos para Perdidos. la! Fue muy lindo. Con un coro de Navidad, el coro de Martin Bergengruen. Increíble. Espectacular, porque además imagínate, no precisás un micrófono, ¿no? Claro, la acústica que hay ahí es- Éramos cerca de 40 personas y más o menos unos 20 hombres y unas 20 mujeres y tocamos en el coro de Navidad para la Paz. Fui a cantar con mi abuelo y mis tías y fue espectacular. No, miren lo que es la altura, Sí, sí. ese vitral ahí, increíble, que justamente ese vitral corresponde al cuadrado, digamos, del lucernario. Ahí va. ¿No? Si uno lo mira de arriba, ¿no? Ve que hay como una estructura cuadrada y eso es lo que termina proyectándose en el Salón de los Pasos Perdidos. Vamos a cambiar de cortina, por favor. El plano, junto Si no me equivoco, Sí. Beatriz Argimón y Carolina Cose, cuando hicieron el traspaso de mando, fueron juntas arriba al lucernario. ¿Fueron al lucernario? Y Qué bueno. se sacaron unas fotos espectaculares, Bien. donde se aprecia las dimensiones. Las dimensiones que son increíbles. Bueno, estamos diciendo Mozart. ¿Por qué? Porque, viste, el Salón de los Pasos Perdidos tiene esa solemnidad ahí de la música clásica, solamente por eso. ¿Qué más podemos decir del interior del edificio? Bueno, que desde el Salón de los Pasos Perdidos uno puede acceder a ambas cámaras. La de diputados, que es más grande, porque son más integrantes, y tiene un vitral con una alegoría a la justicia. Y después la de los senadores, más reducida, porque son solamente 30 bancas. contra 99. Exacto, claro, es más reducida y tiene un vitral con la alegoría de la República. No sé si tenemos una foto más ahí, porque me entreveré, perdóname Anita, pero me entreveré. Ahí está, ¿ves? Ahí está Espectacular. ese Labor máxima. ese es el vitral, ¿no? De la Cámara de Diputados. Solamente puse una de las fotos, pero el detalle, ¿no? Sí, es impresionante. El detalle. Bueno, ambas cámaras están diseñadas en forma de anfiteatro, obviamente con sus barras correspondientes. A veces se usan para agarrarse a trompadas, pero bueno, eso no Sí, importa. eso es otra O para tirar cosas para abajo, pero bueno, esos son momentos. Es como el fútbol, son momentos. Momentos. En la Cámara de Diputados se utilizó madera de nogal traída desde Italia. Ajá. Pero en el Senado se trajo madera de caoba desde Paraguay. Es un poco más austero, Más por lo menos, digamos, a priori, intuitivamente parece más austero. Aunque también, atención, hay detalles eslovacos. Hay que chequear ese dato. Bien. Pero aparentemente también de Eslovaquia trajeron alguna madera que adorna actualmente, hasta el día de hoy, al Senado de la República. También hay que destacar, Joana, Sí. la biblioteca del Palacio, diseñada mayoritariamente en madera, con numerosas ventanas y balcones realmente imponentes. Realmente. Ay. ¿Cómo? 3-1 vamos, ¿no? Sí, no me vas a preguntar cuántas ventanas tiene, por favor. No, 3-1, sí. no. Esta es la Igual no sé posibilidad que quién tengo va. de empatar. Vas vos, ¿no? Voy yo, Vas me vos. parece. Eh, Acá ganó, puedo empatar o perder. Sí, si no, perdés. sí. Claro. En la biblioteca del Palacio hay una reproducción de una famosa estatua. Ay, la puta. ¿Cuál es? Y las opciones son el David de Miguel Ángel, B, el busto de Nefertiti, o C, la Venus del Milo. La Venus del Milo. El David no. Y voy a decir la de Nefertiti. No es correcto. No es correcto. No te caes tampoco. La Venus. Correcto. Correcto, sí, porque el David solamente en la intendencia. Claro. ¿Quieren ver la foto? Vamos con la foto, ahí está. Miren Claro que lo que sí, es esa Joana. biblioteca. Miren lo que es esa biblioteca con esos Mirá lo que es- balcones. mirá lo que es esa madera. Ah, esa mal. madera. No, qué El locura. olor riquísimo. Y viste los balcones lo que son, Madera. ¿no? Es. La verdad que es impresionante, es impresionante. Bueno, es bueno decir también que hay una estatua ecuestre de Artigas dentro de la biblioteca que tiene el mismo diseño que hay en la Plaza Independencia. Vieron que en la Plaza Independencia está Sí. la de Artigas. Obviamente tiene ese diseño, pero no el mismo tamaño, porque sería imposible, absolutamente imposible. Las obras terminaron cuando se inauguró el palacio, ustedes se preguntarán. Ah, Se preguntarán eso. que no. Para mí que no. El 25 de agosto de 1925 terminaron Sí. las obras. No. Para mí que No, qué esperanza. Claro. Bueno, este es un temazo espectacular de Rubén Rada.
que es del año 71, para venirnos un poco más para esta época. Porque, aunque les parezca mentira, Sí. hasta esta época no tenemos que venir, Y sí. para que vean cuándo terminan las obras. El arquitecto Moretti era un despegado que pensaba en todo. Ajá. Así que presentó también una propuesta de ordenamiento urbano donde despejaba el entorno inmediato a la construcción, lo que decía anteriormente. De esta manera se produjeron, hasta hace relativamente poco tiempo, expropiaciones de terrenos para completar los jardines del palacio. Vieron que son impresionantes también los jardines. Y lograr una distancia de 70 metros en relación a las fachadas circundantes. Claro. Incluso para eventuales ampliaciones. Claro. Ahí la vieron venir también. De hecho, más adelante se construyó el edificio anexo. Claro. Inaugurado, ¿saben cuándo? En 1995. Hace muy poco. Muy poquito. Ay, Muy poquito. gracias. Nunca pasé por el recuerdo cuando túnel lo- de abajo. Bueno, yo tampoco. Ese edificio se llama José Artigas. Ajá. Se mataron con el nombre. Sí, sí, le la mataron. verdad. En donde están ubicados los despachos de los legisladores y también las oficinas de las comisiones parlamentarias. También hay una biblioteca Ajá. del Palacio. Y ambos edificios se comunican, como dice Belén, a través de un túnel Ahí subterráneo va. que se llama Pasaje de la Democracia y que se prolonga durante 100 metros por debajo de la Avenida de las Leyes. Vamos a ver una foto de cómo es el túnel ese, que está buenísimo, generalmente le ponen exposiciones y además. Y yo no sé si será así, pero la idea era que hubiera una cinta mecánica a Algo lo largo del túnel. Más europeo, capaz, ¿no? Vos sabés que Claro. yo nunca me enteré de si eso se concretó de esta manera. Porque hubo una gran discusión en aquel momento, como que era demasiado, con que era un Sí. gasto no sé qué, que caminen los diputados, los senadores, que se dejen de joder. Ah, con lo que gana el muchacho. Con lo que camine en la ganan, cuadra porque cuando- igual con lo que ganan no tiene nada que ver con que camine. No, capaz que no, hay sí, uno que- verdad, no. Bueno, pero se discutió mucho eso, como se discutió, esto no lo dije, pero es importante, durante todo el proceso, desde 1896 para acá, lo que iba a costar el Palacio Legislativo. ¿No? Que muchos consideraban que era absolutamente una locura Claro. hacer ese palacio cuando el país podía dedicar ese dinero, y hoy lo hablábamos con De Masi, a la caminería rural, por ejemplo. Bueno, lo mismo que hablamos acá con el Ante la Arena, pero con el Palacio Legislativo. Y Valle lo que sostenía era que el palacio tenía que ser el palacio. Despampanante. Tenía que ser, es el símbolo de la democracia uruguaya, Exacto. tiene que funcionar, tiene que estar bien. Para terminar, a fines de los años 60, se colocaron 4 estatuas que están ubicadas en los jardines del palacio que simbolizan la ciencia, el trabajo, la justicia y la ley. Podemos ver la foto esta de una de las estatuas para que las identifiquen ahí ven, ¿no? Esta es la estatua del trabajo. Ahí ven un señor con una pala, entre otras Sí. cosas, y están en los jardines del Palacio Legislativo. Así que esta es de las últimas cosas que se hicieron. Pregunta. Belén, para Por la maquillar, dignidad. para maquillar el resultado. Es un 4-1. No, pero le toca yo igual, creo ¿eh? que sí. Bueno, pero vos podés. Sí, sí. ¿Quién fue el escultor italiano que realizó el diseño de dichas estatuas? Y las opciones son, Sí. porque no lo sabés. ¿no? No. Giuseppe Almirati, Giuseppe. Giuseppe Amirati. Filippo Gandioli Filippo Candiolo. o Giannino Castiglioni. Filippo. Filippo Gandioli. No es No es correcto. correcto. No. ¿Cuáles son las otras dos opciones? Giuseppe Almirati y Giannino Castiglioni. Bueno, Castiglioni. Es correcto. Grazie, Es grazie a todo el mundo. Es correcto. Bueno, aparentemente esas esculturas estaban previstas para ser colocadas encima de cada columna del lucernario, Fua. ahí arriba. Fua. Pero esa idea fue desechada para no sobrecargar el edificio, Sí, ni tampoco esa zona de la construcción en particular, que yo reitero, para mí es lo que le da absolutamente el toque diferente y también es lo que cambia más el proyecto original, que como bien dijo Belén, que fue muy acertado lo que dijo, si uno mira el Congreso de Viena, está como apaisado, Sí. y el nuestro, el Palacio Legislativo, está, Levantado. que además tiene un terraplén así espectacular y encima tiene el lucernario que le da un toque más, ¿no? Sí, Vertical, como- digamos, ahí va. ¿no? Perdón los arquitectos que estén escuchando esto, pero le da un toque vertical y no tan apaisado como tenía la idea original. Haciendo para mí, reitero y vuelvo a lo del principio, el edificio más imponente jamás construido en el Uruguay. Sí. Y dudo que alguna vez eso cambie. Y ¿no? probablemente no. Bueno, hasta acá. Espectacular, Santiago. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Se nos hizo tarde porque hicimos ¿cómo que se dice?
el arranque un poquito largo, y se nos hizo largo también el informe, pero hay otro contenido aparte de Belén. Hoy estamos muy cultos, aviso por las dudas. Pero, Bueno, me gusta. Dice Jiménez Santi, creo que el libro al que te referís es Palacio Legislativo, una historia para develar del matemático Eduardo Coutinho, es verdad. Sí, exactamente. Puedo sumar una info importante. La biblioteca del Parlamento está abierta a todo público. Se puede ir y leer en la sala, aunque no se trabaje en el Palacio. Es espectacular. Qué lindo. Espectacular lo que dice Jiménez. Al Fala le gustó el informe y dice que el segundo edificio más imponente, ¿saben cuál es? ¿cuál? El campeón del siglo. Ah, Qué lindo. ¿Y para ustedes tiene razón? no, para mí no. No. Dice Santiago, espectacular el programa, te felicito, saludos a las chiquilinas, dedos tótem de mi tiempo, claro, ya este tema, si no me equivoco, es del 71, y vieron que dije que creo que la última estatua se colocó en el 70, Claro. o sea que está Ahí más va. o menos para acercarnos, y toda esta continuidad de la música, que empezamos con los primeros tangos, allá por finales del siglo XIX y terminamos con Tótem, habla de todo lo que demoró en construirse esta bestialidad que tenemos ahí. Claro que sí. ¿no? Sí. Y es muy importante que vayan las escuelas, que vayan los liceos, eso a mí me encanta. Que los padres lleven a sus hijos, los tíos lleven a sus sobrinos, los padrinos lleven a sus ahijados, por ejemplo, en el Día del Patrimonio. Sí. Y tantos otros días, porque el palacio está abierto No, para verse pero generalmente. Ni que hablar. Ni les digo si pueden ir un día que capaz hasta los dejan pasar y ver alguna sesión en la Cámara y que se conozca también quiénes son las personas que toman las decisiones del país. No, Eso está... por supuesto, pero el edificio mismo y hablar de la construcción, ¿viste? Yo creo que habla también de lo que somos, del origen del Uruguay como país independiente, de nuestra historia, y dan una pauta muy importante a la hora de instruir a los más jóvenes, ¿no? En ese aspecto, a los niños, a los adolescentes. Bueno. Me parece que está bueno, me parece que es un símbolo identitario que estaría bueno no perder, ¿no? ¿Alguno de los dos fueron y se subieron a uno de los ascensores? Sí, No. sí, yo me subí. Espectacular. No. Primero que son enormes. Sí, Sí, son no. ascensores que... Sí, Con ascensorista, ¿no? Con ascensorista y tienen todo Con ascensorista. están rodeados como de una especie como de silloncito son muy de época Ahí va. y es todo recubierto en madera. Entonces es muy Impresionante. Yo me acuerdo porque mi padre trabajaba ahí, entonces yo iba bastante seguido y siempre me acuerdo de un ascensorista en particular que era muy simpático y muy divertido. Y yo decía, pero este tipo es ascensorista, me parecía una cosa tan de modé, ¿viste? Y era un loco joven, ¿viste? Mucho más joven de lo que yo soy ahora. Sí, 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 No, sí. Tendría 25 años. ¿En qué andará ahora el tipo? Yo tendría 18. Y siempre que me decía, flaco, ¿qué haces? Y era re simpático, pero cuando subía un diputado... todo serio, todo así, serio, ¿viste? claro. Y yo lo cazaba al vuelo, ¿viste? Yo en ese momento saludaba, pero no decía nada, ¿viste? Calladita ahí. Nada, un fenómeno. Bueno, Ojalá un día lo déjame pueda- decirte que lo si pueda vos, ver. si vos vas, por ejemplo, al Teatro Solís, al Sodre, al Palacio Legislativo, tienen bien ese personal capacitado con un nivel de formalidad impresionante. No, por Cuando supuesto, yo fui hace sí. poco al Sodre a ver a la Sala de la Reta una obra de teatro, tienen, pero mirá, es de una formalidad y de una prolijidad y pase por acá y este es su asiento y Sí. siéntese, que no tiene nada que envidiarle a ningún otro lugar. Tal cual. Y otra anécdota que quiero contar, que no tiene que ver conmigo en realidad, pero es cuando vino Bush padre, Sí. Sí. que fue en el 90. Sí. Y claro, fue al Palacio y fue recibido por la Asamblea General. Y me acuerdo cuando lo mostraban las cámaras y el tipo llegó ahí y vio el Palacio, Sí. se sorprendió. Ah. Dijo, a la mierda, dijo. What the fuck, dijo. Porque se ve que no esperaba ver Claro. ese monstruo. ¿No? Y aparte está, esto sí tiene que ver conmigo porque... Sí, yo me acuerdo de esa foto. Sí, está, Yo la vi. Está la foto, pero no era de la foto, sí es verdad que mi padre salió en una foto ahí un poco, quedó mal parado, digamos, porque no estaba atento cuando Bush entraba, ¿no? Pero eso quedó retratado. Pero además yo ese día me había quedado en encontrar con mi madre en el centro. Y estaba todo cortado el centro, por motivos de seguridad. Entonces yo había quedado en encontrarme por el 18 de Ejido, y no llegaba a 18 de Ejido. Llegué media hora después porque estaba todo cortado, no te dejaban pasar, tuve que dar toda una vuelta, no sé qué. Y mi madre estaba enojadísima. Claro. Enojadísima. Y no me la encontré hasta que me la encontré de casualidad en el ómnibus, en el 582, que en ese momento era 82 todavía, que volvía. Y cuando la vi a mi madre estaba indignada conmigo. Pero te dije que estuvieras hasta ahora, que no sé qué, que me hiciste preocupar, que no puede ser. Y mi madre era muy calentona. Claro, no había Muy celulares ahí como para decir, che, me estoy llegando me pegó un Orinoco y Michigan adelante de todo el mundo en el medio del ómnibus, ¿viste? No a los gritos, pero con un tono. Más o menos, sí, elevado. Y me acuerdo que yo estaba paradito ahí, que apenas llegaba al palo, mi madre me ¿Para chucu, qué chucu, edad chucu, tenías? chucu.
y 12, 13, Claro. 13 años. Claro. Y chucu, y que te dije que no sé qué, pero mamá estaba todo cortado, no sé qué, yo le trataba de explicar. Y había una señora sentada ahí haciendo los bobos y de repente dice, señora, tiene razón, no le estaba mintiendo, estaba toda cortada, a mí me pasó lo mismo, no sé qué. Y ahí la desarmó, ¿viste? Ahí la desarmó, bueno, dijo, no sé qué. Se quedó callada hasta el final del viaje, ¿viste? Pero tampoco era para darme la razón. Bueno, hay una cantidad de mensajes, ¿no? Bueno, Miguel, que también le gustó la columna. Emiliano dice, al final Cosa es nuestra ideóloga del Palacio Legislativo del siglo XXI. Pero en el Palacio Legislativo tocaron los Backstreet Boys. Acá Robert pone que tarantela, Sí. esto yo lo voy a leer, ¿tá? Tarantela proviene de la palabra tarántula. Se creía que podía curar su danza frenética la picadura de la enorme araña. Apa, no sabía eso. No, yo no tampoco. sabía. Yo ayer me fijé, ¿viste? Sí. Porque pongo una tarantela, tiene que ver con Meano, ¿viste? Capaz que es más moderna la tarantela, pero no, es de la Edad Media o del Renacimiento, Sí, por ahí. claro. Ahí surgió la tarantela. Entonces, esto lo metemos acá, nos vamos a Italia tranquilo. Y le agradecemos mucho también a la gente de YouTube que Sí, están manda- todos escribiendo y manda aparte se mensajes. conectaron pilas, así que... Y hacemos una tanda y se viene Belén con su contenido también cultural, ojo. Sí, bastante. Ojo.